Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, es un placer inmenso compartir este espacio con cada uno de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que tienen a medio mundo preguntándose, ¿verdad? Porque, seamos honestos, hay parejas que simplemente parecen estar destinadas a estar juntas, casi como si un hilo invisible las uniera a través del tiempo y las distancias. Y cuando surgen rumores, especialmente aquellos que involucran a figuras tan queridas y con una química tan palpable, uno no puede evitar sentir esa chispa de esperanza, esa dulce anticipación de que lo que admiramos en la pantalla pueda trasladarse a la vida real. Y cuando hablamos de The Method de Mir y Can Yaman, bueno, ahí la chispa se convierte en un auténtico incendio de especulaciones, una conflagración de deseos y expectativas que arde intensamente en el corazón de sus seguidores. Así que si quieres saber si nuestros queridos Can de Mir han decidido darle una nueva oportunidad al amor, si esa conexión especial que una vez compartieron ha resurgido con más fuerza que nunca, o si todo es simplemente un bonito sueño de fans, un espejismo alimentado por la nostalgia y la admiración, quédate conmigo hasta el final porque te voy a contar todos los detalles jugosos, las pistas sutiles y las interpretaciones que han encendido esta nueva ola de rumores. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de rumores, de esta montaña rusa emocional que nos propone la vida de las celebridades, si aún no lo has hecho, te invito de corazón, con la sinceridad que nos caracteriza, a que te suscribas a nuestro canal. Es un gesto sencillo que significa muchísimo para nosotros y que nos permite seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así no te perderás ninguna de nuestras exclusivas, de nuestras investigaciones exhaustivas y te mantendrás al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo, desde los grandes titulares hasta los pequeños detalles que a menudo se escapan. Venga, dale a ese botoncito rojo que tanto te gusta y activa la campanita para que te avise de cada nuevo vídeo, que empezamos con este apasionante tema. Seguro que muchos de ustedes, como yo, recuerdan con una sonrisa, con una mezcla de nostalgia y fascinación, la química que irradiaban The Method de Mir y Can Yaman en la exitosa serie Erkenzikuus, el pájaro soñador. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Una telenovela que no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, cautivando a audiencias de todo el mundo con su historia de amor improbable pero irresistible. Sus miradas cargadas de significado, de promesas tácitas y de una electricidad que saltaba de la pantalla. Sus diálogos a menudo ingeniosos, otras veces tiernos, pero siempre cargados de una tensión romántica que dejaba al espectador sin aliento. Esa conexión que trascendía la ficción, que se sentía tan real, tan visceral, que se filtraba hasta nuestros corazones y nos hacía suspirar. Era imposible no shippearlos, ¿verdad? Era imposible no fantasear con la idea de que esa magia que veíamos en pantalla no se quedara confinada al set de rodaje. Y parece que esa magia, esa conexión tan especial, no se quedó solo en la ficción. Durante su tiempo juntos en el set de Erkenzikuus, los rumores sobre una relación real entre ellos no tardaron en surgir. Empezaron como susurros, luego se convirtieron en murmullos y finalmente explotaron en un coro de especulaciones que inundó las redes sociales. Las plataformas digitales ardían con fotos juntos, con supuestos encuentros clandestinos capturados por el lente indiscreto de los paparazzi, con análisis minuciosos de cada gesto, cada palabra, cada interacción que pudiera sugerir algo más allá de la amistad o la camaradería profesional. Y aunque, para ser precisos, nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, tampoco lo negaron rotundamente, dejando siempre esa puerta abierta a la interpretación, ese espacio para la fantasía de los fans. Era ese tipo de relación ambigua, esa zona gris entre la amistad y algo más, que alimentaba aún más la ilusión de los seguidores, que les daba munición para seguir soñando y esperando un romance en la vida real. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo de las celebridades, las cosas cambiaron. El tiempo, ese gran escultor de nuestras vidas, siguió su curso. Sus caminos profesionales y personales tomaron direcciones diferentes. Surgieron nuevas oportunidades, nuevos proyectos y con ellos, también surgieron otras relaciones para cada uno. Vimos a Can Yaman involucrado en otras historias de amor, a menudo tan mediáticas como su trabajo, y a The Method de Mir también explorando el amor, construyendo su vida y su carrera de forma independiente. Las esperanzas de un reencuentro romántico entre ellos, que habían sido tan vívidas, parecían desvanecerse, relegadas al recuerdo de una etapa dorada, a un capítulo cerrado de sus vidas. Era como si esa chispa, que una vez iluminó el set y el corazón de los fans, se hubiera extinguido,
dejando solo la nostalgia de lo que pudo haber sido. Sin embargo, la vida, y especialmente la vida de las estrellas, a menudo nos reserva sorpresas. A veces el destino tiene una forma peculiar de tejer sus hilos, de presentarnos giros inesperados que nos dejan boquiabiertos. Y es ahí donde entra la noticia que nos ha hecho encender las alarmas, activar nuestro modo detective más agudo y ponernos a investigar a fondo los recientes rumores de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían estar dándose una nueva oportunidad. Sí, han oído bien. La posibilidad, la esperanza, la especulación de que el pájaro soñador y su musa puedan estar reconciliándose, han vuelto a tomar vuelo. ¿Qué ha avivado esta llama de esperanza que parecía haberse extinguido? ¿Qué ha provocado que las redes sociales vuelvan a arder con la posibilidad de un Kandemir 2.0? Pues bien, para empezar, ha habido una serie de coincidencias, de pequeñas señales, de lo que muchos consideran coincidencias significativas que no han pasado desapercibidas para los ojos más observadores y perspicaces de sus seguidores. Últimamente tanto Demet como Can han estado compartiendo en sus redes sociales algunas pistas, pequeñas migas de pan si quieren, que parecen apuntar en la misma dirección, creando un patrón que la comunidad online no ha dudado en interpretar como un posible indicio de un reencuentro. Por un lado, ambos han sido vistos en los mismos lugares, o al menos en entornos muy similares, en fechas que coinciden de manera sospechosa. Se les ha relacionado con eventos o reuniones donde, casualmente, ambos estaban presentes, aunque quizás en momentos ligeramente distintos, o sin que se hayan capturado fotos explícitas juntos, lo cual, por supuesto, es la clave de la especulación. Esta falta de una imagen clara juntos, pero la presencia simultánea en los mismos círculos, es lo que alimenta la imaginación. Esto, por supuesto, puede ser pura casualidad, un simple azar de la vida, pero cuando se repite varias veces, cuando las coincidencias se acumulan, la mente empieza a tejer hipótesis, a conectar puntos y a buscar un significado más profundo. Los seguidores más dedicados han estado rastreando sus ubicaciones, comparando sus historias de Instagram y TikTok, y encontrando puntos en común que antes pasaban desapercibidos. Pero la cosa se pone aún más interesante. Recientemente ha habido un murmullo creciente, un susurro en los pasillos de la industria del entretenimiento, sobre un posible reencuentro profesional. Y no estoy hablando directamente de una nueva serie de televisión protagonizada por ellos, al menos no en este momento. Se rumorea, se especula, se comenta con entusiasmo, que ambos podrían estar involucrados en un proyecto conjunto, quizás de naturaleza diferente, que los ha llevado a reconectar, a tener que interactuar y colaborar de nuevo. Los detalles aún son escasos y, como suele suceder con las producciones de alto perfil y con dos estrellas de su calibre, están envueltos en un aura de secretismo y confidencialidad. Sin embargo, esta reconexión profesional podría ser el caldo de cultivo perfecto para que las viejas chispas, esas que encendieron la pantalla hace años, se reaviven. Piénsenlo, trabajar juntos de nuevo, compartir escenarios, colaborar en ideas, debatir sobre un guión, la nostalgia de los buenos tiempos, la química profesional que ya existía y que demostraron en Erkentzicus, todo eso puede ser un cóctel explosivo, un motor poderoso para reavivar sentimientos pasados, para redescubrir esa conexión especial que el público amó tanto. Además de las coincidencias geográficas y los rumores de proyectos profesionales, hemos sido testigos de gestos sutiles en redes sociales que han sido analizados hasta el más mínimo detalle. Comentarios que uno deja en las publicaciones del otro, me gusta estratégicos en fotos antiguas o recientes, menciones indirectas en conversaciones públicas. No son grandes declaraciones de amor o confirmaciones abiertas, claro está, pero en el mundo de los famosos, donde cada pequeña interacción es un evento en sí mismo y es analizada con lupa por miles, incluso millones de ojos, cada simple gesto puede desatar un aluvión de especulaciones. Un simple me gusta de Can a una foto de Demet que resalta su belleza, o un comentario enigmático de Demet en una de las historias de Can que insinúa un conocimiento íntimo, puede ser suficiente para que los fans entren en efervescencia. Y honestamente es divertido ser parte de este juego de detectives, de esta comunidad que une cabos, ¿no creen? Es como un gran rompecabezas digital donde cada pieza nos acerca un poco más a una posible verdad. Los fans más acérrimos de Kandemir, esa comunidad global que ha seguido su trayectoria con una devoción inquebrantable, están, como era de esperar, entusiasmados. En las redes sociales, los #Aguascalientes relacionados con su posible reconciliación, con la idea de verlos juntos de nuevo, son tendencia mundial. Los comentarios en sus perfiles se llenan de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad,
de súplicas para que confirmen su regreso, para que hagan realidad el sueño de millones. Es increíble la fuerza que tiene el cariño de los seguidores, la energía que pueden generar y cómo logran influir en el ambiente digital, creando una atmósfera de expectativa palpable. Para ellos, la idea de verlos juntos de nuevo no es solo un deseo romántico, sino también la ilusión de revivir la magia de Erkentzicus en sus vidas, de ver a esa pareja que tanto amaron en la pantalla volver a la vida real. Sin embargo, y aquí es donde tenemos que poner un poquito de cordura, de realismo, y mantener los pies en la tierra, debemos recordar que todavía no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos. Las declaraciones públicas, cuando las ha habido, han sido hasta ahora muy cautelosas, evasivas o simplemente inexistentes. La verdad es que en el mundo del espectáculo, los rumores son el pan de cada día. Son una constante, una parte intrínseca del ecosistema mediático. A veces son completamente infundados, producto de la imaginación colectiva o de la necesidad de generar noticias. Otras veces, son solo la punta del iceberg de una verdad mayor que aún no está lista para ser revelada. Y en otras ocasiones, son una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para generar expectación, para mantener a la audiencia enganchada y a la marca en el centro de la conversación. Por eso, por mucho que deseemos que sea verdad, no podemos dar nada por sentado hasta que ellos mismos, a través de sus propias voces, decidan compartirlo con nosotros. La prudencia es necesaria en estos casos. ¿Qué podría haber llevado a Demet y Can a considerar esta posibilidad de nuevo? ¿Qué factores podrían haber influido en una potencial reconciliación? Quizás ambos han madurado, han crecido como individuos y como profesionales, y han aprendido de sus experiencias pasadas, tanto positivas como negativas. Quizás se han dado cuenta con la perspectiva que da el tiempo, de que lo que tenían era algo realmente especial, una conexión que no es fácil de encontrar. A veces la distancia y el tiempo nos hacen valorar más lo que tuvimos, nos permiten ver con mayor claridad el valor de las cosas y de las personas que formaron parte de nuestra vida. Quizás la vida los ha puesto en un punto similar, ambos en un momento de sus vidas donde buscan estabilidad, donde anhelan una conexión genuina y profunda, donde están listos para dar un paso más allá de la mera amistad o la camaradería. O quizás, como mencioné antes, este nuevo proyecto profesional, este supuesto reencuentro laboral, ha sido el catalizador, la chispa que ha abierto la puerta a la conversación, que los ha obligado a interactuar de nuevo y a redescubrir esa química que una vez compartieron. Es fascinante pensar en las conversaciones que podrían haber tenido, en los recuerdos que habrán compartido, en cómo habrán evaluado su pasado, sus experiencias individuales y su presente, y en si han llegado a la conclusión de que vale la pena intentar de nuevo. Lo que sí está claro, lo que podemos afirmar con total certeza, es que la química entre ellos es innegable. Ya sea profesional o personal, esa chispa está ahí, latente, esperando ser avivada. Y es por eso que, a pesar de la falta de confirmación, la esperanza de los fans se mantiene viva, alimentándose de cada pequeño indicio. Verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla grande o en la vida real, sería, sin duda, una noticia que sacudiría el panorama del entretenimiento, que generaría un revuelo mediático sin precedentes. Imaginen las posibilidades, una nueva serie juntos que replique o supere el éxito de Erkentzicus. ¿Una película romántica que los consolide como una de las parejas más queridas del cine? ¿O simplemente una relación personal que florece en privado, lejos de los focos, pero que se hace evidente a través de su felicidad compartida? Cualquiera de las opciones es emocionante y alimenta la imaginación de sus admiradores. Además, es importante recordar que la vida de las celebridades es un constante escrutinio. Cada paso que dan, cada aparición pública, cada detalle de su vida personal es analizado, debatido y comentado por miles, incluso millones de personas en todo el mundo. Y en el caso de Demet y Can, que tienen una base de fans tan apasionada y global, que han dejado una huella tan profunda en la cultura popular, la presión y la expectativa son aún mayores. Es posible que estén tomando su tiempo para decidir cómo y cuándo comunicar cualquier novedad, para asegurarse de que la información sea precisa y para evitar especulaciones innecesarias o malinterpretaciones. O quizás simplemente quieren mantener su relación, sea cual sea su naturaleza, en privado, lejos de los focos mediáticos, protegiendo su intimidad en un mundo que a menudo carece de ella. Pero volviendo a la pregunta inicial que nos trajo hasta aquí, ¿Demet Özdemir lo decidió? ¿Regresa con Can Yaman? La verdad al descubierto. Bueno, la verdad, mis queridos amigos, es que aún está por completo al descubierto.
No tenemos una respuesta definitiva, una confirmación rotunda. Lo que tenemos son indicios, señales, rumores que se intensifican, y la inmensa esperanza de sus seguidores, esa fuerza colectiva que ha hecho de esta pareja un fenómeno. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue generando un interés y una expectación enormes. Y eso en sí mismo ya es una historia digna de contar, un testimonio del impacto que estas dos estrellas han tenido en sus audiencias. Por mi parte, como siempre, seguiré muy de cerca todos los acontecimientos, investigando, analizando y buscando la verdad detrás de los titulares. Y cuando haya algo concreto, algo que se pueda confirmar con fuentes fiables, algo que podamos presentarles con la seguridad y la transparencia que nos caracteriza, ustedes serán los primeros en saberlo. Porque para eso estamos aquí, para ser sus ojos y oídos en el mundo del entretenimiento, para compartirles las noticias más frescas, los detalles más interesantes y las historias más apasionantes del mundo que tanto nos apasiona. Así que, en resumen, lo que sabemos hasta ahora es que los rumores de una reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman han cobrado fuerza considerablemente. Esta intensificación se debe a una serie de coincidencias sospechosas en sus aparatos sociales, a posibles reconexiones profesionales que los han puesto nuevamente en contacto, y a sutiles pero significativas interacciones en redes sociales que han sido interpretadas como señales de algo más. La emoción de los fans es palpable, casi eléctrica, y la esperanza de verlos juntos de nuevo ilumina las redes, creando una atmósfera de anticipación y optimismo. Sin embargo, y este es el punto crucial, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los propios Demet o Can, todo sigue siendo parte de un fascinante juego de especulaciones, un territorio donde la imaginación se entrelaza con la posibilidad. Y ahora, la parte más importante, ustedes. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can podrían estar dándose una segunda oportunidad, que esa chispa del pasado ha vuelto a encenderse con más fuerza? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto profesional que los reúna? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus deseos y sus predicciones en la caja de comentarios que ven debajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir la energía de nuestra comunidad. Sus comentarios son lo que hacen que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado intrigante, informativo y emocionante, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Ese pequeño gesto de aprobación me anima enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estas dos estrellas, con aquellos que vivieron la magia de Erkencikus y que sueñan con un Candemir en la vida real. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y les ha gustado lo que han visto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y primicias. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por los rumores más sonados del momento, por ser parte activa de nuestra comunidad y por su incondicional apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la esperanza de un feliz reencuentro, sea cual sea su forma, nos acompañe. Chao, chao.